Bueno, muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos aquí desde nuestra sede campestre, La Carola, en la ciudad de Cali. Estamos hoy con el ingeniero Diego Montoya y mi persona, Jorge Pineda. Somos ingenieros agrónomos integrantes del área de desarrollo y como lo mencionó el ingeniero, vamos a brindarles conceptos básicos o los fundamentos básicos sobre la línea de bioestimulación para que tengan o puedan comprender un poco más sobre esta línea. Para poder, digamos, entender un poco más de esta línea, tenemos que darles primero a conocer que es una línea o es una tecnología que parece que fuera nueva, pero no es nueva, es novedosa. La biosimulación se viene usando muchos años atrás. Lo que pasa es que es una tecnología que se deriva del estudio de la ciencia de la fisiología vegetal, entonces se dificulta un poco su comprensión porque sus bases son muy técnicas. Incluso hoy en día esto genera mucha confusión para poder entender, para poder manejar la bioestimulación. Es tanta la confusión que hoy en día a nivel mundial no tenemos un marco legal para poder registrar un producto como un bioestimulante como tal. Las entidades gubernamentales en este momento no tienen las herramientas para poder medir las variables que logran activar o los beneficios que logran brindar los bioestimulantes y la bioestimulación. Para este año se espera que salga el primer registro en Europa. Ojalá podamos tener esa normativa que nos va a poder abrir un poco más el camino. Entonces hoy queremos brindarles un poco más de conocimiento, transferirles un poco más de las experiencias que nosotros hemos tenido con la tecnología de la bioestimulación y los fundamentos básicos para que puedan comprenderlos un poco más. Bueno, tenemos que entender que la bioestimulación son todas las estrategias de manejo agronómico que promueven la productividad y el mejor desarrollo de los cultivos y también mejora la capacidad adaptativa de las plantas. Pero para poder hablar inicialmente de bioestimulación, pues debemos citar el origen o el inicio de esta tendencia, y esto se basa principalmente en la prehistoria, justo en el momento en que el ser humano cambia su comportamiento y pasa de ser nómada a sedentario, da inicio a prácticas como la agricultura. Este puede identificar que con la primera germinación de las semillas comienza a entender que las plantas carecen de ciertas características que las diferencian de los animales y los seres humanos, como puede ser un sistema digestivo, el cerebro, la capacidad de motricidad. Entonces él también empieza a observar que el hombre identifica que estas plantas responden a una cierta cantidad de estímulos, y que estos estímulos que benefician la producción también pueden ser no benéficos en la producción y en el desarrollo. Citando algunos ejemplos sencillos de los posibles estímulos que puede tener una planta, podemos citar el agua. Todos sabemos que el agua es un requisito indispensable que aumenta la producción. Entonces, por ejemplo, si hay una correcta humedad, la inhibición de la semilla va a ser buena y se va a promover una germinación. También si logramos asociar simultáneamente la siembra de nuestros cultivos con la época de lluvia, pues vamos a lograr promover el desarrollo del cultivo, lo que se va a ver reflejado en una mayor producción. Otro estímulo sencillo que podemos observar en las plantas se basa en la luz, ya que esta pues activa de alguna manera el crecimiento y también activa la fotosíntesis. Otro estímulo que ellos lograron observar a través de sus trabajos es que pudieron ver que las semillas germinan y crecen de mejor manera donde hay residuos, ya sea vegetales o animales de origen orgánico, y que estos sirven como fuente de comida para las plantas. Y como son de origen orgánico, pues permite una mejor asimilación, entonces la planta va a tener un mejor desarrollo. Por eso se dice que el origen de la bioestimulación la podemos datar desde la prehistoria, porque nuestros antepasados, aunque no conocían o no la definían como bioestimulación o bioestimulante, usaban una serie de prácticas como materiales compostados, uso de residuos vegetales o extractos de algas que usaban para la producción de sus alimentos. Pero como tal, el término bioestimulante, digamos que se pudo o se mencionó a principios de los años 90,
por un doctor que pudo observar que mediante un compuesto de origen de una cierta de microorganismos, pudo ver que estos estimulaban no solo a plantas, sino a animales y a los seres humanos, y lo definió como un estímulo biogénico. Okay. Hasta ahí estamos hablando de los orígenes de la bioestimulación. Queríamos consultarles si tienen alguna duda hasta el momento o hasta el momento nos escuchan bien. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte para que nos puedan escuchar mucho mejor. Quisiéramos saber si tienen alguna duda hasta el momento. Ahí solamente estuvimos hablando de origen de la bioestimulación. Vamos a pasar al segundo tema ya de nuestra actividad. Entonces queremos saber si hasta el momento hay dudas o no. Muchas gracias. Dejamos las preguntas todas al final. Sí, listo. Listo. Vamos ahora con nuestro segundo tema, que son los tipos de estímulos que se le pueden brindar a las plantas. Primero tenemos que entender que la bioestimulación no consiste solamente en la aplicación o la adición de un producto, molécula o microorganismo. Los estímulos que le podemos brindar a la planta no solo son productos, estos estímulos pueden ser del orden físico, químico o biológico. Dentro del orden físico podemos encontrar variables como la temperatura, la humedad relativa, la presión de vapor, la radiación, rayos UV, entre otros. Es decir, la mayoría son variables climáticas que generan una respuesta en la planta. Un estímulo físico también puede ser una poda. Dentro de los estímulos químicos podemos encontrar los nutrientes, algunas moléculas específicas, minerales, hormonas, y recuerden que al nosotros decir que es un estímulo químico, lo que queremos decir es que activa la parte química de la planta, porque estos estímulos pueden ser tanto de origen orgánico e inorgánico. Ahí entran, por ejemplo, las hormonas. Las hormonas pueden ser de origen orgánico o de origen inorgánico. Y también está el tercer punto, que son los estímulos biológicos. Estos estímulos los pueden generar las plagas, las enfermedades, los virus. Evidentemente esos estímulos pueden ser negativos, pero también hay otros estímulos de otros microorganismos que son positivos. Por ejemplo, los microorganismos benéficos del suelo, tricoderma, entre otros, me generan estímulos biológicos positivos. Bueno, ya concluimos en la segunda parte, que es los tipos de estímulos que podemos generar en las plantas. Continuaremos con nuestro tercer punto, que vamos a aclarar un poco sobre en qué consiste la bioestimulación vegetal. Bueno, cuando hablamos de bioestimulación vegetal, queremos decir que esto es una serie de estrategias que abarca muchas prácticas o formas o técnicas para el manejo, para favorecer la respuesta de las plantas ante situaciones adversas, es decir, condiciones de estrés por altas temperaturas, por extrema sequía. También podemos evitar que la planta, digamos, tenga gastos energéticos innecesarios y pueda proveer esta energía para otras funciones vitales y mejorar su desarrollo. También podemos evitar que la planta, digamos, tenga daños graves de acuerdo al tipo de estrés que ella pueda sufrir, pues puede tener unos daños que pueden ser muy perjudiciales. Entonces, cuando hablamos de bioestimulación vegetal, es el diseño de estrategias que nos permitan manejar, inducir, activar, regular o retardar cualquier proceso biológico que tienen las plantas, que entre ellos conocemos como la fotosíntesis. Puede ser una absorción de nutrientes, puede ser una transpiración, puede ser una translocación, puede ser una germinación, un enraizamiento, un crecimiento vegetativo, puede ser una floración, una maduración, un cuajado, un llenado. Todos esos procesos biológicos se pueden, digamos, de alguna manera manipular bajo una serie de estrategias que debemos aplicar para poder lograr una bioestimulación vegetal.
No podemos engañarnos o creer que tan solo aplicando un producto conocido como bioestimulante estamos haciendo una estrategia de bioestimulación vegetal eficaz. ¿Por qué? Porque la bioestimulación vegetal se define como el arte donde conocemos todas las variables involucradas, ya sean tanto físicas, químicas o biológicas, como las mencionamos anteriormente, para poder llevar estas variables a niveles óptimos o apropiados para las plantas, y así ellas puedan, digamos, realizar sus procesos fisiológicos de una manera más óptima o una manera adecuada. Por ejemplo, para poder entender esta parte, podremos citar el ejemplo en la parte del desarrollo vegetativo. Por ejemplo, si queremos activar el vigor y el crecimiento, si la finalidad de lo que buscamos es que la planta crezca de una mejor manera, debemos diseñar una estrategia que nos permita controlar todas las variables que mencionamos anteriormente, tanto las físicas, químicas y biológicas. Dentro de las variables físicas que nosotros podemos controlar puede ser la temperatura. Por ejemplo, si tenemos un cultivo en una casamaya con un aumento de temperatura, una buena disposición de agua y nutrientes, y podemos obtener, digamos, una mayor transpiración, lo que se va a transformar en mayor crecimiento, mayor producción de biomasa. Dentro de las variables químicas, para un crecimiento vegetativo es importante considerar los niveles de nutrientes importantes como el nitrógeno, el molibdeno, el níquel, que pues tienen papeles importantes en esta etapa. Y dentro de la parte biológica podemos encontrar, digamos, el uso de bacterias nitrificantes o solubilizadoras de nitrógeno que nos permitirán que la planta tome de una manera más eficaz estos nutrientes mencionados anteriormente. Dentro de estas bacterias podemos encontrar grupos como las nitrosomonas, los nitrosococcus, los nitrobacter, nitrococcus y bacillus subtilis. Siempre debemos enfocarnos en que debemos buscar que todas estas herramientas físicas, químicas y biológicas puedan actuar en conjunto y en sinergia para poder promover el vigor vegetativo y poder obtener, digamos, la finalidad que estamos buscando con la estrategia de bioestimulación vegetal. Porque al sumar todas las variables podemos diseñar o podemos decir que hemos diseñado una estrategia de bioestimulación eficaz. Por ejemplo, si nos vamos a la parte química, poder aplicar un bioestimulante que promueva el vigor vegetativo. ¿Qué tipos de bioestimulantes pueden promover el vigor vegetativo? Podemos citar el caso de un producto que contenga alto contenido de fitohormonas, como lo son las auxinas, las citoquininas, las gibberelinas, el ácido salicílico y los brasinosteroides, que son fitohormonas encargadas del crecimiento de las plantas. Esto ayudaría a mejorar el vigor vegetativo. Y otro ejemplo muy claro que podemos citar dentro de estos productos, pues son los productos que contienen un perfil completo de aminoácidos, que le brindará energía rápidamente a la planta y pues puede aumentar el vigor vegetativo, dejando claro que estas aplicaciones deben ir acompañadas de los otros aspectos mencionados anteriormente. Sin embargo, debemos resaltar que los bioestimulantes o esos bioestimulantes que menciona Diego, el ingeniero, solo son una herramienta que hace parte de la estrategia de bioestimulación. Está involucrado dentro de los estímulos químicos. Este estímulo químico debe ser complementado por estímulos físicos y estímulos biológicos o microbiológicos. La bioestimulación, la clave en la bioestimulación básicamente es el manejo agronómico. ¿Qué significa eso? Que debemos integrar todas las estrategias que podamos desde el punto de vista físico, químico y biológico, y que trabajen en conjunto para poder lograr un objetivo deseado, que en cualquiera de los casos es activar un proceso fisiológico. Habrá momentos en que se requiera lo contrario al ejemplo anterior explicado. Por ejemplo, hay momentos en que yo tengo un cultivo donde tenemos mucha hoja, mucho periodo vegetativo, mucha rama y poca producción. Ahí la estrategia de bioestimulación para reducir ese crecimiento vegetativo es totalmente diferente a la que se usa para activar el crecimiento vegetativo. Entonces, de esto podemos concluir que cada situación debe tener una estrategia de bioestimulación especial.
La bioestimulación no se trata de una fórmula, sino de integrar diferentes estrategias para lograr un objetivo. Normalmente no siempre buscamos acelerar los procesos como creemos de que funciona la bioestimulación. En determinados casos también necesitamos regular el proceso, de que no se nos vaya tan rápido, o detener el proceso, por ejemplo, detener excesos de crecimiento vegetativo. Entonces, en conclusión, bioestimular es dirigir, orientar o educar el comportamiento de las plantas para que expresen el objetivo deseado. Entonces, de todo esto que hablamos en este tercer punto, podemos definir que la bioestimulación es el arte de inducir, promover o retardar un proceso fisiológico en la planta que puede ser transpiración, fotosíntesis, germinación, crecimiento vegetativo, floración, maduración, entre otras. Sin embargo, debemos tener en cuenta siempre todas las variables que me afectan este proceso o el proceso que quiero activar para poder llevar esas variables a niveles óptimos y así la planta pueda expresar lo que nosotros necesitamos. Bueno, ya vamos a iniciar con nuestro punto número 4, que es las diferencias entre nutriente y bioestimulante, pero deseamos darle un cordial saludo a Robin Valdés, que nos está acompañando en este momento, igualmente para Yeye, y tenemos algunas preguntas. Bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos. Por aquí tenemos una primera pregunta de Astrid Otero. Cuando le echo fertilizante, ¿bioestimulo las plantas? No necesariamente. Precisamente vamos a pasar al cuarto punto, que vamos a tocar la diferencia entre un nutriente y un bioestimulante. Ahí vamos a resolver todas las dudas entre las diferencias de nutrir y bioestimular. Hay otra pregunta de Jonathan Cardona, donde dice cómo nos puede ayudar la bioestimulación en los cultivos para estas épocas de altas temperaturas. Bueno, el nivel hormonal de los bioestimulantes, si hablamos de un bioestimulante de nivel hormonal, nos puede ayudar a que la planta esté mejor preparada para estos fenómenos que se están presentando hoy en día, como el fenómeno del Niño, donde podemos ver que hay muy poca presencia de lluvia. Entonces, de esta manera podemos mantener a la planta de una manera activa para que ella no detenga su productividad debido a la baja disponibilidad de agua. Entonces, digamos que sí nos puede ayudar para estas altas temperaturas. También podemos mirar por otro lado, digamos, el uso de bioestimulantes con altos contenidos de materia orgánica que nos van a ayudar a la retención de humedad y a la mejor aireación del suelo. No sé si quieras complementar algo. Igual en los puntos que vamos a tener más adelante vamos a tocar un poco de cómo podemos bioestimular las plantas ante diferentes situaciones y ahí vamos a complementar un poco de esto. Cabe resaltar que, por ejemplo, ante estrés por temperatura y deseamos sacar una planta de un estrés por temperatura, debemos tener en cuenta que el estrés no solo en ese momento está causado por la subida o la alta o la baja temperatura o los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura también nos llevan a cambios de humedad relativa, cambios en presión de vapor, cambios en la cantidad de transpiración y fotosíntesis que hace una planta. Entonces debemos integrar varias variables, muchas variables para lograr sacar del estrés una planta, porque no necesariamente o no solo con un producto lo vamos a lograr y esto lo vamos a ir comprendiendo a medida que avance la actividad. Bueno, hay otra pregunta de Antonio Leighton, donde dice que se puede bioestimular en cualquier etapa del cultivo. Sí, como mencioné anteriormente, la bioestimulación nos permite manipular los diferentes procesos biológicos de la planta. Como dije, germinación, enraizamiento, crecimiento vegetativo, floración, cuajado, llenado y maduración. Quiere decir que si nosotros tenemos algún interés, por ejemplo, de mejorar el enraizamiento de un cultivo donde sus raíces no son muy pronunciadas, podemos hacerlo bajo una serie de estrategias que nos permitan mejorar este sistema radicular de estas plantas. Por ejemplo, el sistema de cultivo del plátano tiene, digamos, unas raíces no tan pronunciadas, entonces con la ayuda de un bioestimulante podemos ayudar a que la planta genere más masa radicular y evite el volcamiento, que es uno de los principales problemas que se presenta en el cultivo de plátano. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta
¿qué productos recomiendan como bioestimulantes para plantas de jardín? Bueno, esa pregunta nos la hace Bruno Mars. Recuerden lo que les comentábamos, cada situación tiene una estrategia puntual de manejo de solución. ¿Por qué? Porque digamos yo tengo unas plantas, y eso lo vamos a hablar un poco más a profundidad, yo tengo mi planta muy bien en todos los niveles, está muy bien en balance hídrico, balance nutricional, plagas y enfermedades las tenemos controladas, todo está bien. Y yo aplico un bioestimulante y mi cultivo está bien, pues no necesariamente voy a ver el mayor efecto. Entonces aquí vamos a empezar a diferenciar las principales características de un bioestimulante que lo diferencian de un nutriente. Para plantas de jardín nosotros recomendamos por lo menos aplicaciones de bioestimulantes a base de aminoácidos, a base de algas marinas, pero recuerden que cada situación requiere una solución específica. Bueno, saludamos a Juan Robinson Martínez que nos acompaña, un saludo cordial para Gisela Marrugo y continuaremos pues con nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto punto, donde vamos a explicar un poco las diferencias entre un nutriente y un estimulante, porque pues es generalmente normal que caigamos en el error de confundir un nutriente con un bioestimulante, porque la planta responde a estímulos y porque estos dos están estrechamente relacionados, tanto la nutrición como la bioestimulación. Pero tenemos que recalcar que los nutrientes son los minerales que conocemos como nitrógeno, fósforo, calcio, boro, entre otros, y bioestimulantes pueden ser productos con hormonas, bueno, etcétera. Hay muchos bioestimulantes de diferentes orígenes. Incluso algunas veces en los productos comerciales podemos ver que estos están compuestos por ambas partes, tanto nutrientes como bioestimulantes. Esto se presenta porque se dice que hay una estrecha relación entre ellos, pero para poder discernir la diferencia entre los dos, pues tenemos que basarnos en un ejemplo muy sencillo. Consiste en comprender que los 17 elementos minerales que están documentados en la fisiología vegetal como básicos, que toman las plantas, que conocemos como nitrógeno, fósforo, potasio, estos presentan o son de esencialidad, o sea, son indispensables para el crecimiento o desarrollo normal de una planta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un cultivo al cual le hace falta el fósforo, pues esta planta no podrá nacer, crecer, reproducirse o producir semilla viable porque le hace falta este elemento. Entonces quiere decir que no es una opción no aplicar este elemento mineral a la planta, porque si no ella no va a poder tener un crecimiento normal o un ciclo biológico normal, que es lo que ella debería de presentar. Entonces, digamos que no es una opción, siempre debemos aplicar los nutrientes. En cambio, los bioestimulantes son más de carácter complementario. ¿Por qué decimos que es de carácter complementario? Porque, citando el ejemplo anterior que dijo mi compañero Jorge, si nos encontramos en un cultivo hidropónico en el cual contamos con todas las condiciones óptimas, conductividad eléctrica excelente, excelentes niveles nutricionales de acuerdo a los requerimientos del cultivo, y tenemos condiciones agroclimáticas óptimas y no hay ataque ni de plagas ni de enfermedades, digamos que la planta no va a sufrir ningún efecto negativo si no le aplicamos ningún bioestimulante. O sea, la aplicación del bioestimulante no va a tener mayor efecto. Entonces, por eso nosotros decimos que los bioestimulantes son de carácter complementario, más no esenciales como lo son los minerales. Los bioestimulantes generalmente son herramientas fuertes que nos ayudan o nos permiten dominar, manejar o dirigir los procesos biológicos de las plantas. Sin embargo, no son indispensables. Anteriormente, si miramos, las plantas producían sin la aplicación de tantos productos. Esto también va influido en que ahorita pues presentamos una serie de factores que han generado cambios, como por ejemplo el estrés hídrico o la erosión de los suelos. Entonces, pues la bioestimulación y los bioestimulantes pues nos han permitido a nosotros en estos tiempos, en la agricultura moderna, mejorar la respuesta rápida y la adaptación de las plantas a diferentes condiciones de estrés. También nos permite, digamos, obtener una mayor productividad bajo condiciones
adversas, estas condiciones que mencionamos anteriormente, y también como último punto nos permite manipular, orientar, dirigir los procesos biológicos de las especies vegetales de acuerdo al interés o la finalidad que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que en conclusión los bioestimulantes se presentan como una herramienta muy útil, pero son una herramienta opcional. Más los nutrientes son herramientas indispensables que no podemos dejar de aplicar en las plantas, porque entonces no vamos a tener por lo menos el desarrollo normal del cultivo. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Dai Catalán. Dice, teniendo en cuenta el clima por el que estamos atravesando, ¿cada cuánto se puede aplicar las algas marinas? Bueno, recuerden que la bioestimulación, nuevamente lo repetimos, y esto va a ser casi toda la actividad, estarle repitiendo lo mismo, y es que la bioestimulación no depende de la aplicación de solo un producto. Entonces, para yo poder saber cada cuánto o con qué tanta frecuencia puedo aplicar un bioestimulante y saber a qué dosis lo puedo enviar, necesito saber cuáles son las condiciones que se me están presentando en este momento en mi cultivo por la cual se está afectando, porque así como se puede estar afectando por falta de agua, puede estar afectado por humedad relativa baja, por humedad relativa alta, o incluso en otras zonas donde no hay problemas en este momento del fenómeno del Niño, tenemos también excesos de humedades. Entonces debemos de diseñar una estrategia que complemente la acción de las algas marinas para poder superar la crisis que está generando hoy en día el fenómeno del Niño. Esto lo vamos a ampliar un poco más en el siguiente tema, donde vamos a tocar las diferencias entre un bioestimulante y bioestimular. Tenemos otra pregunta de Paola Andrea Viteri. ¿Qué tan cierto es que las algas en época de engrose no son tan recomendadas porque son formadoras de carbono y sacan el almidón para trabajar y le roban el engrose en los casos del cultivo de papa? Bueno, debemos tener en cuenta que no se basa o no podemos satanizar que las algas o el contenido de carbono nos va a perjudicar la parte o el proceso biológico de las plantas, que es el llenado. Hay que tener en cuenta que el carbono hace parte de los aminoácidos y los aminoácidos forman proteína, lo que le da formación a un buen fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no lo requerimos en grandes cantidades, requerimos carbono para poder obtener un buen llenado del fruto. Lo que tenemos que tener en cuenta o estar muy alertas es en los niveles que vamos a usar estos bioestimulantes. Por ejemplo, si vamos a usar un bioestimulante que tenga mucho nitrógeno, entonces debemos hacer una aplicación de mayormente que tenga potasio, para que el nitrógeno no nos vaya a obstaculizar el proceso biológico del llenado, porque tanto el carbono como el nitrógeno hacen parte de la formación de las proteínas, y sabemos que las proteínas son las que conforman los frutos. Entonces no es que no sean recomendados, sino que hay que tener de pronto cuidado en el uso debido a la composición que tenga el bioestimulante que se vaya a manejar, para que haya un balance de acuerdo al proceso biológico que estemos trabajando, ya sea llenado, floración, crecimiento vegetativo. Lo que hay que tener en cuenta es la composición como tal que tenga el bioestimulante. Bueno, por aquí tenemos un comentario de Patty Hu, que nos dice, los bioestimulantes son una herramienta que, si bien no es esencial en estos momentos de cambio climático, se hace necesaria para obtener la mejor expresión genética de las plantas. Totalmente de acuerdo. Lo que comentaba el ingeniero Diego anteriormente en el ejemplo. Hace muchos años atrás, pues nuestros antepasados decían que los cultivos producían sin tener tanta necesidad de hacerle tantas labores o de hacer tantas aplicaciones, porque el clima, el suelo, lo que teníamos anteriormente no es la misma realidad o las mismas condiciones que tenemos hoy en día. Hoy en día las condiciones han cambiado mucho y todo el tiempo estamos trabajando en condiciones que no son óptimas para los cultivos. Entonces básicamente estamos trabajando en cultivos que están estresados todo el tiempo, y por eso hoy en día la bioestimulación, que es un complemento, cada vez se hace un poco más necesario, porque con esto estamos logrando disminuir situaciones de estrés, lograr mantener la productividad, entre otros estímulos que les vamos a comentar más adelante. Bueno, un saludo para Dai Catalán y para Ricardo Pavas Torres, que nos hace una pregunta. ¿Hay cultivos que requieren ser sometidos naturalmente
a extremas de estrés para potenciar sus niveles productivos. Algunos casos como café que requieren someterse a condiciones de sequía. Es beneficioso aplicar bioestimulantes en estos casos donde la etapa de estrés es requerida. Sí, sí es ideal. ¿Y por qué? Hay una explicación muy básica. Las plantas toman la energía del sol, hacen fotosíntesis, producen carbohidratos, y de estos carbohidratos pues salen los metabolitos primarios. Cuando una planta sufre estrés, tiene que tomar energía de sus metabolitos primarios, tiene que tomar hormonas, aminoácidos, carbohidratos, para poder fabricar sus metabolitos secundarios y poder defenderse. Entonces la planta pierde energía, gasta energía defendiéndose. Entonces nosotros, con la aplicación externa de bioestimulantes, podemos suplir esos gastos o ese daño energético que está sufriendo la planta en ese momento. Por eso es necesario hoy en día realizar estas aplicaciones de bioestimulantes. Para complementar un poco lo que acaba de decir Jorge, hay que recordar que el estrés hídrico que le generamos a la planta es una de las estrategias dentro de la bioestimulación para mejorar floración. Entonces sí hay que acompañarlo de un bioestimulante, porque los dos son estrategias que hacen parte del mismo plan. O sea, no quiere decir que solo con estrés hídrico vamos a promover una floración. Entonces hay que darle todas las herramientas a la planta para que ella pueda, digamos, mejorar este proceso fisiológico. Bueno, ahora continuamos con el quinto punto, donde vamos a hablar de las diferencias entre un bioestimulante y bioestimular. Este es uno de los campos donde más confusión hay, donde hay mayor desinformación. Recordemos que un bioestimulante es solamente una parte de la estrategia de bioestimulación. Es una pequeña herramienta. El bioestimulante es quien activa o inicia el proceso dentro de la planta, pero no es suficiente por sí solo. Necesitamos complementarlo para poder manipular las variables que afectan el proceso y tener el resultado deseado. Recordemos que la bioestimulación debe integrar todas las herramientas físicas, químicas y biológicas en busca de lograr un objetivo final. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Si el objetivo de nosotros fuera inducir raíces, ¿qué debo tener en cuenta primero? Pues las variables que más favorecen o que más influyen en la generación de raíces. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos la temperatura, por otro lado tenemos la humedad y por el otro lado tenemos el oxígeno. Es un triángulo. Entonces, para poder que se dé el proceso de enraizamiento, tanto la humedad como la temperatura y el oxígeno deben estar en niveles óptimos. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo tengo un estrés hídrico y aplico un bioestimulante que es un potente enraizador, el proceso no se va a dar de enraizamiento porque la falta de agua no me lo va a permitir, ya que el agua es la que activa todos los procesos biológicos dentro de la planta. Entonces, ahí no vamos a generar enraizamiento. Otro suelo, si yo tengo un suelo compactado, entonces, y aplico un enraizante, tampoco me va a funcionar, porque la falta de aire en el suelo, la falta de humedad y la barrera física que me pone la misma compactación va a impedir que las raíces puedan tener un buen o adecuado crecimiento. Y por otro lado, el otro ejemplo es cuando tenemos excesos de agua. Cuando tenemos excesos de agua, el nivel de saturación de oxígeno se baja y las raíces sufren de muerte o asfixia radicular. Entonces, bajo estas condiciones, ningún bioestimulante va a poder ayudarnos a generar raíces. Por eso es que es necesario complementar con otras estrategias físicas y biológicas para poder lograr el objetivo. Entonces, debemos combinar las variables físicas, por ejemplo, temperatura, humedad relativa, concentraciones de oxígeno, niveles de nutrientes, balance nutricional, como lo acabé de mencionar, los microorganismos, y todo eso está actuando en conjunto y realicen sinergia para lograr enraizar. Entonces, no es correcto que nosotros estemos creyendo o pensando que estamos generando raíces porque aplicamos un enraizante cada 8 o cada 15 días. No es correcto creer que estamos bioestimulando porque aplicamos un bioestimulante cada 8 o cada 15 días.
Recuerden, el bioestimulante solo es una parte de la estrategia. Y entre más herramientas o más partes de la estrategia yo pueda sumar para lograr un objetivo, pues más fácil será llegar a él. Listo, tenemos una pregunta de Paula Andrea Viteri. Al aplicar algún bioestimulante que tenga un pH de 10 y mezclarlo con insecticidas y fungicidas, ¿cómo haría la mezcla para no afectar la efectividad de los plaguicidas que trabajan a pH bajo? Bueno, nosotros no recomendamos o no se recomienda por lo general aplicar bioestimulantes con insecticidas, con fungicidas, con protección. ¿Por qué? Porque así como podemos generar un efecto benéfico en la planta, podemos generar también un efecto negativo, ya sea porque la planta toma más rápido el insecticida, el fungicida y puede ocasionar un daño dentro de la planta, o porque la acción del bioestimulante, como en este caso que tiene un pH de 10, puede afectar las condiciones químicas de los componentes que vamos a ir de los ingredientes activos y puede evitar o inhibir su acción. Entonces siempre recomendamos hacer estas aplicaciones por separado. Entendemos que a veces nos toca realizarlas porque no tenemos jornales o porque no tenemos la capacidad operativa para realizarlo, pero lo más recomendable es siempre realizar estas actividades por separado, porque recuerden que la bioestimulación no solo es la aplicación del producto más la protección, también tenemos que tener en cuenta la nutrición y el resto. Entonces es más recomendable que lo apliquen como un complemento de la nutrición que como un complemento de la protección. Bueno, y en el caso de que sea ya no haya alternativa de aplicación, pues realizar una premezcla que nos permita determinar si pues el bioestimulante tiene algún efecto negativo en la aplicación del insecticida, el fungicida. Tener muy en cuenta las características de los productos que vamos a manejar y hacer pequeñas mezclas donde podamos establecer pues si digamos se puede cortar la mezcla o puede disminuir la eficacia del producto. Bueno, vamos a pasar al punto número 6, donde vamos a hablar principalmente de los procesos fisiológicos en los que podemos utilizar la bioestimulación. Pues como hemos dicho anteriormente, tener en cuenta que gracias a esta podemos manipular, orientar o dirigir un proceso fisiológico en una planta, y pues debemos tener en cuenta todas las variables que ya mencionamos que puedan afectar o que influyen en que esta práctica sea eficiente en el proceso fisiológico que queremos mejorar. Entonces, un proceso fisiológico, el primordial, la germinación, podemos tener en cuenta factores como la temperatura, la humedad, microorganismos, nutrientes, oxígeno, conductividad eléctrica del agua. Si digamos nosotros queremos realizar o diseñar un bioestimulante para la germinación, pues debería de tener en cuenta todos esos factores, como por ejemplo contener oxígeno, que nos permita, digamos, iniciar procesos respiratorios y de crecimiento, que cuente con un penetrante para que, digamos, permita la entrada más rápida a la semilla y pueda llegar al endospermo. También puede tener giberelinas, que son encargadas de la síntesis de la alfa-amilasa, que es la encargada de desdoblar los almidones y le permiten a la semilla obtener energía y disponibilidad de reserva mientras ella crece. También puede tener nutrientes importantes en la germinación, como lo es el fósforo, que nos brindará energía rápidamente para la planta, el zinc y muchos otros elementos importantes en este proceso fisiológico. En el segundo ejemplo, que es un enraizamiento, o segundo proceso, el enraizamiento, hay gran cantidad de bioestimulantes que pueden promover el enraizamiento si las condiciones físicas, químicas y biológicas son óptimas en el suelo, como lo dijimos anteriormente. Para diseñar un bioestimulante de enraizamiento, pues podríamos tener en cuenta que tenga un alto contenido de materia orgánica que nos pueda ayudar en los tres aspectos fundamentalmente. En el siguiente proceso fisiológico encontramos el crecimiento vegetativo. Este va a depender principalmente del interés que tengamos como agricultores, donde establecemos de qué tamaño yo quiero tener mi planta. Digamos, si necesito una planta pequeña, compacta, que presente demasiada fruta, o si por el contrario nosotros lo que queremos es una planta mucho más alta, con mayor desarrollo, mayor área foliar. Entonces podemos aumentar o reducir el vigor o el crecimiento vegetativo bajo una serie de estrategias, como por ejemplo una simple poda apical. Ya para el siguiente proceso fisiológico que encontramos
encontramos la inducción floral y la floración. Consideramos nosotros que es uno de los procesos donde mayor provecho puede tener la bioestimulación y donde nos puede brindar mayor beneficio, porque digamos que la finalidad de la mayoría de los cultivos es la productividad. Entonces hoy en día podemos, mediante la bioestimulación, generar una serie de herramientas que nos permita tener mayor rentabilidad, como por ejemplo la inducción de una floración extratemporánea en cultivos principalmente como frutales, porque generalmente estos cultivos tienen unas épocas de cosecha ya determinadas o establecidas. Entonces, mediante esta práctica lo que vamos a obtener es que vamos a florecer el cultivo en épocas donde la demanda de la fruta sea alta pero la oferta sea muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que al poder nosotros tener la fruta en ese momento, pues vamos a tener un mejor precio, lo que para el agricultor se va a representar en una mayor rentabilidad o en una relación costo-beneficio. Ya en el tema, digamos, con un estrés hídrico también podríamos promover mayor floración. El otro proceso fisiológico que también es muy importante es el amarre de fruto del cuajado. Existen muchas estrategias hoy en día para influir o manipular este proceso fisiológico, como puede ser, por ejemplo, la excitación o activación de la fertilidad del polen, la activación y la germinación del tubo polínico, el aumento de la fecundación, optimización de la polinización con, digamos, polinización artificial o manual, entre otras prácticas que podemos realizar para poder promover este proceso fisiológico. Dentro del siguiente proceso encontramos el crecimiento o el llenado de fruto, que pues debido a la demanda del mercado hoy en día se busca siempre obtener calibres mucho más grandes, frutos más pesados. Entonces es un concepto de calidad que ha tenido, digamos, una alza. Entonces siempre los agricultores buscamos obtener los mejores calibres y mayor precio. Esto lo podemos hacer por diferentes estrategias. Podemos elegir eliminar algunos frutos para que la planta disponga su llenado a unos que dejamos establecidos, y en vez de obtener cantidad obtenemos calidad y mejor precio. Dentro de otros de los procesos fisiológicos que podemos tener es la maduración, donde podemos obtener, digamos, alguna calidad, un color ya, digamos, preferente del mercado, una duración, una vida anaquel. Recordemos que la vida anaquel es la duración de los vegetales después de la cosecha. Este es un aspecto importante, digamos, si nuestro cultivo se encuentra en una producción para exportación, porque podemos asegurar que con mayor vida anaquel el producto va a llegar con una buena viabilidad al consumidor final. También podemos mejorar la resistencia al daño mecánico para los procesos industriales, y pues podemos, digamos, en la maduración inducir una maduración mucho más pronta, digamos, con un alza en la temperatura, principalmente para los frutos climatéricos, que estos pues generalmente respiran y entonces van a poder madurarse de una manera más rápida. Y por último, y un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, es poder mantener la productividad de los cultivos. ¿Esto por qué se presenta? Porque ante circunstancias de estrés biótico y abiótico, que hoy en día son una realidad, como el cambio climático, pues la planta puede presentar altas y bajas temperaturas, puede presentar épocas de granizo, un uso indiscriminado de herbicidas, un estrés hídrico que puede perjudicar, digamos, la productividad del cultivo, estrés térmico, estrés lumínico, exceso de nutrientes. Entonces, yo creo que este es uno de los aspectos fundamentales que nos permite la bioestimulación, porque pues la demanda de alimentos y la seguridad alimentaria en el planeta pues cada vez es mayor. Entonces, tenemos que reconocer que el cambio climático hoy en día es una realidad y provoca que estemos, digamos, por fuera de los rangos óptimos en las variables físicas, químicas y biológicas que tienen los cultivos. Entonces es, digamos, que el reto, intentar mantener o superar la productividad, es uno de los grandes retos de la agricultura moderna. Listo. Bueno, por aquí tenemos una pregunta de Ever Chalito Muñoz. ¿Qué recomiendan en estos veranos para fumigar cultivo de maracuyá y también aplicar al suelo? Bueno, vamos ahorita a darles unos ejemplos de algunos casos de bioestimulación, y ahí vamos a tocar el tema pues del estrés hídrico y lo que podemos hacer cuando tenemos estrés hídrico.
Siempre recordemos que debemos integrar todas las variables, no solo con aplicar un producto va a ser suficiente, debemos hacer unas labores o unas estrategias adicionales para que pueda tener efecto el bioestimulante o la bioestimulación que queremos aplicar. Entonces vamos a arrancar con el primer ejemplo, es cómo reducir el vigor vegetativo o el crecimiento vegetativo en una planta. Primero debemos tener en cuenta cuáles son las variables que más me están influyendo en aumentar ese vigor vegetativo. Entonces, por ejemplo, para reducir vigor vegetativo nosotros podemos reducir un poco el agua, podemos reducir la hidratación. No quiere decir que vamos a someter a un estrés hídrico severo el cultivo, no, pero si queremos evitar que siga creciendo tan rápido, le podemos reducir los riegos. También debemos reducir o quitar el nitrógeno, todo lo que tenga que ver con bacterias nitrificantes, aminoácidos por un tiempo. No quiere decir que los vamos a quitar del todo, pero sí reducirlos o quitarlos por unos días. También es recomendable elevar la conductividad eléctrica en el suelo con iones como fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro o zinc. También podemos utilizar hoy en día bioestimulantes que regulan el crecimiento en las plantas. Hay algunos bioestimulantes que hoy en día inhiben la síntesis de gibberelina, es decir, frenan el crecimiento vegetativo y nos dan un balance entre la parte vegetativa y la parte reproductiva. Si de pronto estamos dentro de un invernadero, con el simple hecho de tratar de reducir un poco la temperatura, ya vamos a lograr disminuir el crecimiento excesivo que tenemos. Siempre debemos recordar que debemos sumar todas las variables para lograr el objetivo con los bioestimulantes. Recuerden, el objetivo el bioestimulante es un complemento de todo lo demás que realicemos. Otro ejemplo, ¿cómo promover el crecimiento de los frutos? Uno, pues para poder promover el crecimiento de los frutos, debo revisar las variables que me están influyendo en el crecimiento. Entonces, una de las principales variables, la escogencia de la semilla. Hay muchos casos donde tenemos que le estamos exigiendo una producción de un calibre a un cultivo cuando genéticamente está diseñado para dar calibre pequeño. O también los casos contrarios, que queremos que la planta nos dé un calibre pequeño cuando está diseñada genéticamente para dar un calibre grande. Entonces todo va a empezar desde ahí. Segundo, para nosotros mejorar los calibres de las plantas debemos tener, de los frutos, debemos tener un nivel óptimo de agua, un nivel óptimo de hidratación. ¿Por qué? Porque en la parte reproductiva es donde la planta tiene una mayor demanda de nutrientes y de agua. También podemos intentar subir la conductividad eléctrica del suelo. Obviamente esto debe estar en acorde al proceso o a la condición que estamos trabajando en este momento. Entonces podemos subir la conductividad eléctrica con iones de potasio, calcio, magnesio, silicio, y lo más importante es la relación nitrógeno-potasio. Para nosotros generar un buen engrose de fruto, la relación nitrógeno-potasio tiene que ser de la siguiente forma. Yo tengo que estar aplicando más cantidad de potasio que de nitrógeno en producción para que haya un buen crecimiento de fruto. No recomendamos satanizar el nitrógeno. Normalmente la gente suele creer que todos los nitrógenos tumban la flor, tumban la fruta, y eso no es así. El nitrógeno afloja flor o afloja fruta cuando lo aplicamos solo o en exceso. Si usted tiene un buen balance de potasio y nitrógeno, donde esté aplicando más potasio que nitrógeno en producción, ese nitrógeno que usted está aportando le va a ayudar a engrosar grandemente los frutos. Otra estrategia que podemos utilizar es por lo menos activar la cantidad de fotosintatos en el xilema. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos activar fotosíntesis. Entonces podemos utilizar activadores de fotosíntesis. Hoy en día hay muchos bioestimulantes que pueden activar fotosíntesis, como aminoácidos, algas marinas, entre otros. También podemos activar o debemos activar de que toda esa energía que está produciendo la planta en las hojas, pues me la lleva a los frutos. Eso lo podemos hacer activando el transporte de azúcares. También hoy en día hay muchos bioestimulantes que logran este trabajo. También debemos activar la división celular, porque necesitamos llenar, necesitamos engrosar, necesitamos que las células se reproduzcan y cada vez ocupen un mayor espacio. Entonces,
con esto lo podemos lograr a través de hormonas u otros mecanismos, por ejemplo, lo podemos utilizar una citoquinina. También podemos activar lo que es la extensión o la distensión de las células, y esto lo hacemos para que la célula pueda elongar, pueda crecer y no se rompa. Esto lo hace las auxinas. También otra forma de engrosar los frutos es si tenemos la posibilidad, por ejemplo, en cultivos de aguacate, mango, de revisar el perfil de aminoácidos que tiene mi fruta. Yo puedo buscar un producto con un perfil similar de aminoácidos, aplicarlo a mi fruta, y eso me va a ayudar a generar un engrose mucho más marcado. Por último, también tenemos qué estrategias podemos usar nosotros ante problemas causados por estrés hídrico. Bueno, entonces aquí recordemos que el estrés hídrico no es solo causado por la falta de agua, también puede ser causado por el exceso de agua, por un exceso de salinidad, puede ser causado por alta radiación solar, puede ser causado por poca radiación solar, alta humedad relativa o baja humedad relativa. ¿Por qué? Nosotros hemos estado en casos donde digamos estamos en temporada de verano, pero el agricultor tiene un buen abastecimiento de agua, tiene su buen riego, tiene sus plantas bien hidratadas, tiene sus plantas bien nutridas, bien manejadas las plagas y las enfermedades, pero no producen. El problema sigue y nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos? Estoy controlando el estrés hídrico, la temperatura no es tan alta, y pasamos a revisar un tema que para algunas personas no es tan relevante como la humedad relativa, y nos dimos cuenta que la humedad relativa era tan baja que lo que ocasionaba era que las plantas cierren sus estomas, y cuando la planta cierra sus estomas, lo que está evitando es la pérdida de agua. Entonces ella no va a tomar el agua que le estamos aplicando y mucho menos la nutrición que le estamos aplicando. Por eso, ante cualquier situación de estrés, siempre debemos integrar varias variables para lograr un objetivo. Por ejemplo, para estrés hídrico nosotros podemos utilizar algas marinas, ya que activan la apertura y cierre estomático, mejoran el nivel de hidratación, mejora la disponibilidad de agua y nutrientes en las raíces y favorecen el equilibrio hormonal. También podemos utilizar la herramienta como lo son los aminoácidos. Los aminoácidos desintoxican de cierta forma la planta, eliminan los radicales libres. Se utilizan también como osmoprotectores. ¿Qué quiere decir eso? Que evitan la pérdida de agua por parte de la planta. No permiten que se deshidrate tan rápido. Otra es que nos favorecen en el suelo a la disponibilidad de nutrientes, ya que nos ayudan a quelatar nutrientes para que las plantas los puedan tomar mucho más fácil. Otra gran estrategia que se está usando hoy en día contra el estrés hídrico es la aplicación de glicina betaína, que es un aminoácido que nos ayuda a mejorar la disponibilidad de nutrientes, también nos ayuda a proteger la planta para que no se deshidrate, nos ayuda a regular el agua tanto en raíces como dentro de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Que ayuda a que la planta regule la toma de agua, que no tome más de lo que debe tomar ni tampoco menos de lo que debe tomar. Y también nos ayuda a desintoxicar. También vienen otras estrategias que podemos adjuntar ahí, como adición de microorganismos al suelo, materia orgánica, podemos hacer uso de los ácidos húmicos, fúlvicos, y de cierta manera tratar de aumentar la humedad relativa del aire, activar la fotosíntesis. Entonces, con todas estas herramientas nosotros podemos diseñar una estrategia puntual para poder sacar nuestros cultivos de cualquier estrés, ya sea hídrico, salino, por plagas, enfermedades o por cualquier otra situación. Bueno, un cordial saludo para Ever Chalito, que nos acompaña, Sebastián Bustamante y Lorena Valdés. Ya terminando, pues tenemos el último punto sobre el tema de fundamentos de la bioestimulación, donde pues vamos a definir como la forma o el momento oportuno para la aplicación de bioestimulantes o de una estrategia de bioestimulación que queramos establecer para determinar un objetivo, digámoslo así. Entonces, dentro de los principales puntos, el primero y más importante es definir, digamos, la finalidad o el objetivo con el cual nosotros queremos llegar para poder diseñar la estrategia de bioestimulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero, digamos, mayor vigor vegetativo, entonces debo definir el objetivo, que es obtener mayor vigor vegetativo, y en base a esto pues vamos a diseñar
las diferentes estrategias que nos permitan llegar a cumplir este objetivo de acuerdo a la especie vegetal que estemos manejando. Ya una vez definido el objetivo, pues pasamos a, digamos, a la segunda parte, donde tenemos que analizar todos los factores que nosotros mencionamos anteriormente que están involucrados para que este proceso, digamos, nos dé el resultado que queremos, ya sean los factores físicos, químicos, biológicos y acompañado de la aplicación de los bioestimulantes. Y por último, que es sumamente importante, consideramos nosotros, es que debemos hacer un seguimiento o una evaluación para determinar si estamos cumpliendo el objetivo que nosotros deseamos. No podemos caer en el error que simplemente aplicamos por costumbre o para ver qué sucede, o porque me lo recomendaron, o porque me dijeron que era bueno. No, siempre hay que tratar de hacerle un seguimiento a todas estas estrategias que tengamos para poder nosotros determinar si realmente estamos sacándole provecho a estas estrategias, y si no estamos cumpliendo el objetivo, entonces debemos entrar a analizar profundamente si las estrategias que estamos, digamos, realizando, las estamos realizando de manera óptima, o si debemos cambiar por otras estrategias que pues nos lleven, digamos, a la finalidad del objetivo, que es como tal lograr la bioestimulación en el proceso fisiológico de la planta que nosotros deseemos. Bueno, un saludo para Miller Nova Lara, que nos escribe desde Fomeque, Cundinamarca. Un saludo muy especial para él. También un saludo para Ecotec de Occidente, un saludo muy especial. Y esperamos pues que les haya sido de gran enriquecimiento para su conocimiento, los conceptos, los fundamentos que les estamos brindando hoy. La idea es que puedan comprender de una manera un poco más amplia, un poco más clara, de qué se trata la bioestimulación, qué es bioestimular y también qué es un bioestimulante. Quedamos muy atentos a si tienen alguna duda, alguna inquietud, recomendaciones, sugerencias, quedamos muy atentos, y de antemano pues muchas gracias por el espacio, y quedamos muy atentos para ayudarles en lo que puedan requerir. Pues vamos a dar un espacio para ver si de pronto tienen alguna inquietud puntual, necesitan despejar alguna duda en la cual le podamos colaborar. Igualmente agradecerles por sacar el tiempo para estar con nosotros en este espacio donde estamos compartiendo conocimientos. Recuerden que es todo basado en la experiencia que hemos tenido nosotros en el trabajo con bioestimulación, y estamos abiertos a opiniones porque la idea es enriquecernos mutuamente. A ver si tienen más preguntas. Parece que no sé. Bueno, aquí tenemos ya una pregunta. Primero, ¿cuándo volvemos a realizar el próximo en vivo? Esperamos poder seguir con estas jornadas de transferencia de conocimiento. Quedamos muy atentos de publicar en nuestras redes sociales para cuándo sería la segunda actividad, y también el tema que tocaremos. Quedamos muy pendientes de confirmar esto a través de nuestras redes sociales. Un saludo a Daniela de Tancur. Colega. Bueno, una pregunta de Lady Gordillo. ¿Hay alguna sugerencia para modo de aplicación de bioestimulantes ante estrés climático? Sí. Digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas de temperaturas bajas o temperaturas altas, hay dos tipos de bioestimulantes principalmente que nos van a ayudar en esto, y los podemos aplicar ya sea por vía foliar o por vía fertirriego. Uno de estos es el grupo de las algas marinas y el otro es el grupo de los aminoácidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos
problemas de radiación alta. Nosotros en este momento podemos aplicar bloqueadores solares, podemos mejorar los niveles de magnesio y manganeso dentro de la planta y también podemos utilizar lo que son los aminoácidos como tal o fuentes de silicio. Nos van a ayudar cuando tengamos problemas de radiación alta. Cuando tengamos problemas de radiación baja, que es el efecto contrario, ahí podemos activar o utilizar activadores de fotosíntesis como lo son los aminoácidos, la glicina betaína, que es muy usada hoy en día. Podemos utilizar también las algas marinas. Si ya lo que tenemos es una humedad relativa alta, es decir, hay mucha humedad en el ambiente, podemos utilizar biocontrol, es decir, microorganismos, y también podemos usar algas marinas. Y cuando es lo contrario, que es la humedad relativa muy baja, tenemos un ambiente muy seco, ahí podemos utilizar glicina betaína para mejorar el balance hídrico, podemos utilizar citoquininas también para que nos ayudan a mejorar el balance hídrico, podemos utilizar glicina betaína más polifenoles o algas marinas. Recuerden que cuando yo tenga un problema, entre más variables utilice o más herramientas sume para solucionar este problema, pues más fácil será lograr una solución. Bueno, Rumbe Alonso Solis nos hace una pregunta: ¿cuál es la mejor forma de aplicar alga 600 y la dosis, por favor? Bueno, para el manejo de bioestimulantes como alga 600, la dosis que nosotros recomendamos es usar 200 gramos para un tambor de 200 litros de agua. Esto quiere decir que para una bomba de espalda podemos usar 20 gramos o usar una relación de 1 gramo por litro de agua. La mejor forma de aplicar, el producto se puede aplicar tanto foliar como radicularmente en drench o a la pata, como lo conocemos, pero recomendamos hacer aplicaciones alternadas. ¿Qué quiere decir alternadas? Hacer una aplicación foliar y una aplicación en drench, esto con la finalidad de poder estimular tanto la parte aérea de la planta como el sistema radicular. Para cultivos de ciclo corto, nosotros recomendamos que las primeras aplicaciones sean en drench por fertirriego dirigidas al suelo, a la zona radicular, porque debemos fortalecer las raíces, la base del sostenimiento de la planta, es decir, el cerebro. Ya después podemos hacer aplicaciones foliares que nos van a ayudar a mejorar temas de floración, a mejorar temas de defensas contra plagas, contra enfermedades y la respuesta aún más rápida contra situaciones de estrés climático. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados y acompañarnos. Un saludo para Patti, para Carlos Felipe Martínez, para Rumbe Alonso Solís también un saludo muy especial. Saludo especial para Luis Cruz, Tati Toro, Lady Gordillo, todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Esperamos que puedan compartir el video para enriquecernos y poder compartir el conocimiento. Recuerden que el poder del conocimiento está en compartirlo. Bueno, ha sido un placer estar el día de hoy transmitiéndoles los fundamentos de la bioestimulación. Muchas gracias a todos por el espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.